Buenos días, hermanos. Vamos a dar comienzo con la predicación de esta mañana, hermanos. Abran sus Biblias, por favor, en el libro de Primero de Crónicas, capítulo 21, versículos 18 al 27. Primer libro de Crónicas, capítulo 21, versículos 18 al 27. Primero de Crónicas, capítulo 21, versículos 18 al 27. Primer libro de Crónicas, capítulo 21, versículos 18 al 27, hermanos. Así dice la palabra de Dios. Y el ángel de Jehová ordenó a Gad que dijese a David que subiese y construyese un altar a Jehová en la era de Ornán Jebuseo. Entonces David subió conforme a la palabra que Gad le había dicho en nombre de Jehová. Y volviéndose Ornán, vio al ángel, por lo que se escondieron 4 hijos suyos que con él estaban, y Ornán trillaba el trigo. Y viniendo David a Ornán, miró Ornán y vio a David, y saliendo de la era, se postró en tierra ante David. Entonces dijo David a Ornán: dame este lugar de la era, para que edifique un altar a Jehová. Dámelo por su cabal precio, para que cese la mortandad en el pueblo. Y Ornán respondió a David: tómala para ti, y haga mi señor el rey lo que bien le parezca. Y aun los bueyes daré para el holocausto, y los trillos para la leña, y trigo para la ofrenda. Yo lo doy todo. Entonces el rey David dijo a Ornán: no, sino que efectivamente la compraré por su justo precio, porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. Y dio David a Ornán por aquel lugar el peso de 600 siclos de oro. Y edificó allí David un altar a Jehová, en el que ofreció holocaustos y ofrendas de paz, e invocó a Jehová, quien le respondió por fuego desde los cielos en el altar del holocausto. Entonces Jehová habló al ángel, y éste volvió su espada a su... El título del tema, hermanos, le he puesto: lo que Dios ordenó para que cesara la mortandad y viniera vida. Hagamos una oración, hermanos. Muchas gracias, Padre, por esta hermosa mañana. Gracias por permitirnos estar aquí en tu casa. Gracias, Señor, por la salud. Gracias por la vida. Te pido, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo, que vengas a hablarnos tú. Ministranos tú, por favor. Habla tú a través de mí, Señor. Yo pongo todo en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, este es uno de los pasajes, hermanos, más tristes del Antiguo Testamento. ¿Por qué es uno de los pasajes más tristes del Antiguo Testamento? Porque el pasaje nos habla de una mortandad terrible, espantosa, gigantesca, impresionante, que vino sobre el pueblo de Dios. Y lo más triste y terrible es que esta mortandad fue provocada, fue originada, fue incitada, fue causada por el propio rey David. Dios había levantado a David para que gobernara a su pueblo. Dios había visto en David un hombre que era temeroso de Dios, un hombre que amaba a Dios, un hombre que buscaba a Dios. Y a Dios le plació poner a David como el gobernante de su pueblo, como el rey de su pueblo. Digámoslo de esta manera, que Dios confió en David. Al ver que David era temeroso de Dios, amaba a Dios, buscaba a Dios, servía a Dios, era íntegro, recto, justo, Dios vio que David iba a ser un buen guía para su pueblo. Dios vio que David iba a ser un hombre
esforzado en instruir al pueblo de Dios en los caminos de Dios, que se iba a esforzar en cultivar el temor de Dios en el pueblo de Dios, que iba a ser un ejemplo de lo que es buscar a Dios, de lo que es amar a Dios, de lo que es servir a Dios. Y ciertamente, así fue. David fue un hombre que conquistó muchas victorias en el nombre de Jehová de los ejércitos y por el poder de Dios. Fue un hombre que libró al pueblo de sus enemigos, que trajo grandes victorias en el nombre de Jehová de los ejércitos. Sin embargo, David un día se descuidó. David un día quitó su mirada de Dios. David un día dejó de ver a Dios, dejó de apoyarse en Dios y empezó a confiar en sus fuerzas. Empezó a tener seguridad, tranquilidad, confianza en su ejército. Qué terrible es quitar la mirada de Dios. Qué terrible es desviar tu mirada de Dios. Qué terrible es que dejes de ser humilde ante Dios, que dejes de buscar a Dios, dejes de depender de Dios, que dejes de apoyarte en Dios y que empieces a apoyarte en ti mismo. De hecho, ese es el mensaje del diablo. El mensaje del diablo es: confía en ti mismo, cree en ti mismo. Tú eres capaz de todo. Tú eres bueno, eres inteligente, eres sabio. Tú puedes, te dice el diablo. Pero ese es el principio de la ruina y de la destrucción. Cuando una persona deja de confiar en Dios, en su poder, en su gracia, cuando un hermano, una hermana deja de buscar a Dios, deja de depender de Dios, va a venir muerte espiritual a su vida, ruina, destrucción, maldición a su vida. Dios no quiere que confiemos en nosotros mismos. Dios quiere que confiemos en Él, que nos apoyemos en Él, que dependamos de Él para todo, en todo, desde lo más simple hasta lo más complicado, desde lo más fácil hasta lo más difícil. Dios quiere que dependamos enteramente de Él. Y David se descuidó espiritualmente. ¿Y qué pasa cuando David quita su mirada de Dios, deja de confiar en el poder de Dios, en la gracia de Dios? ¿Qué pasó cuando David dejó de depender de Dios, dejó de apoyarse en Dios? Ahí mismo en el capítulo 21, el versículo 1, dice así. Estamos en primer libro de Crónicas, capítulo 21, verso 1, dice así: pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Dice, el diablo incitó a David. El diablo siempre ha querido la destrucción del pueblo de Dios. Y en este caso dice, incitó a David. Es decir, Satanás le puso su sentir en el corazón de David sobre la necesidad de que censara al pueblo. No había razón para censar al pueblo, porque las victorias no dependían del ejército de Israel, no dependía de su armamento, de sus habilidades, de sus capacidades, sino dependía del poder de Dios, de la asistencia de Dios. Pero David quiso censar al pueblo para estar más tranquilo, decir, somos un gran ejército, numerosísimo, somos el ejército más poderoso del mundo, tenemos el mejor ejército de todos los reinos. Pero este censo no era de parte de Dios, este censo era de parte del diablo. Y dice la Biblia que cuando el diablo pone en el corazón de David que censara al pueblo, mandó llamar a Joab y a los príncipes del pueblo. Dice ahí en el verso 2, y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo, id, haced censo de Israel desde Berseba hasta Dan, e informadme sobre el número de ellos, para que yo lo sepa. Mira lo que dice el verso 3. Y dijo Joab, añada Jehová a su pueblo 100 veces más, Rey, Señor mío. ¿No son todos estos siervos de mi Señor? ¿Para qué procura mi Señor esto? ¿Que será para pecado a Israel? Verso 4. Mas la orden del rey pudo más que Joab,
Salió por tanto Joab y recorrió todo Israel y volvió a Jerusalén y dio la cuenta del número del pueblo a David. Es terrible cómo David no captó que ese proyecto, ese plan, ese propósito venía de parte del diablo. No tenía por qué censar al pueblo, pero al estar descuidado espiritualmente, al haber quitado su mirada de Dios, al haber dejado de confiar en Dios, no se percató, no entendió, no vio, no se dio cuenta que detrás de ese propósito de censar al pueblo estaba el diablo. Y después de que termina de censar al pueblo, se desató un gran juicio sobre el pueblo de Dios. Hermanos y hermanas, David aquí representa a toda figura de autoridad. David representa a los padres de familia como figuras de autoridad. David aquí representa al esposo como figura de autoridad sobre su esposa. David aquí representa al encargado de una iglesia como figura de autoridad. David aquí representa al ministro, al pastor, al predicador, que es una figura de autoridad. Hermanos y hermanas, toda figura de autoridad, ya sea padre de familia, o esposo, o ministro, pastor, predicador o encargado de una iglesia, están puestos por Dios, están establecidos por Dios para guiar a quienes están bajo su autoridad a amar a Dios, a buscar a Dios, a servir a Dios, a temer a Dios. Un padre de familia, Dios lo ha puesto como autoridad en su casa para ser el guía de sus hijos y de su esposa. Guiar a su familia, a amar a Dios, a buscar a Dios, a servir a Dios. Un esposo es autoridad de su hogar, de su esposa, y está puesto por Dios para guiar a su esposa, a buscar a Dios, a amar a Dios, a servir a Dios, para guiar a su esposa en los caminos de Dios, para cultivar el temor de Dios en el corazón de su esposa. El encargado de una congregación, el ministro, el predicador, el pastor, está puesto para enseñar los mandamientos de Dios a la iglesia, para dar todo el consejo de Dios a la iglesia, para instruir a la iglesia en el temor de Dios, enseñar a la iglesia a amar a Dios, a buscar a Dios, a servir a Dios. Y qué terrible es, hermanos y hermanas, cuando esa autoridad, ya sea padre de familia, ya sea esposo, o ya sea encargado de una iglesia, o ministro, o predicador, o pastor, lejos de cumplir con lo que Dios le ha encomendado, sea quien provoque la mortandad en los que están bajo su autoridad. Qué triste es que un padre de familia no esté convertido a Dios, que no esté consagrado a Dios, que realmente no esté buscando a Dios, amando a Dios, sirviendo a Dios. Porque Él es la autoridad, Él es la cabeza del hogar. Él tiene la responsabilidad delante de Dios de guiar a su familia por los caminos de Dios, de ser ejemplo a su hogar. Y qué triste es que un padre de familia, un esposo, no viva consagrado a Dios. Por eso en este tiempo hay mucha desintegración familiar. Por eso en este tiempo los hijos no se convierten, las hijas no se convierten. Porque quienes están puestos de parte de Dios para ejercer en el nombre del Señor Jesucristo la autoridad y para traer vida a su hogar, traer la bendición de Dios a su hogar, traer la presencia de Dios a su hogar, están trayendo mortandad espiritual con su hipocresía religiosa, con su indiferencia a las cosas de Dios. Papá, mamá, no es cualquier cosa que tú vivas tibio. Padre de familia, esposo, no es cualquier cosa que tú no te consagres, no te comprometas. Es muy grave delante de Dios. Ciertamente los hijos son responsables y máximo cuando ya son mayores de edad. Pero cuando tú como padre vives mal delante de Dios, en ti hay orgullo, soberbia, rebeldía, tibieza, mediocridad, falta de compromiso, una terrible falta de humildad en tu corazón.
Por eso tu hogar está como está. Por eso las cosas están mal en tu familia. Cuando el pastor cumple con su deber, da el consejo de Dios, da palabra de exhortación, palabra de reprensión, cuando da un mensaje de parte de Dios, y el pastor camina con Dios, ama a Dios, busca a Dios con integridad y verdad, ora por la iglesia de verdad, y la iglesia no despierta, no se levanta. El pastor está libre de culpa y de responsabilidad. El estado espiritual de la iglesia es por causa de la dureza de sus corazones. Toda autoridad está puesta por Dios para ser ejemplo, para ser guía, para enseñar al pueblo los caminos de Dios. David lo sabía perfectamente. Sabía cuál era la misión de la autoridad. David sabía lo que Dios le había encomendado, lo que Dios le había encargado, lo que Dios le había delegado, que pastoreara al pueblo, que sirviera al pueblo, que enseñara al pueblo la ley de Jehová, que enseñara al pueblo a amar y a servir a Dios. Lo había entendido, lo tenía muy claro, pero un descuido espiritual lo hizo olvidar el mandato de Dios, lo hizo olvidar el mandato que Dios le había dado, y le dolió mucho. Cuando despierta y reacciona, y se da cuenta lo que había provocado, le dolió mucho. Dice ahí en el verso 7 al verso 14, dice así, aquí está hablando de cuando le trajeron los resultados a David, el informe del censo. Dice así, verso 7, asimismo esto desagradó a Dios e hirió a Israel. Entonces dijo David a Dios, he pecado gravemente al hacer esto. Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente. Y habló Jehová a Gad, vidente de David, diciendo, ve y habla a David, y dile, así ha dicho Jehová, 3 cosas te propongo, escoge de ellas una que yo haga contigo. Y viniendo Gad a David le dijo, así ha dicho Jehová, escoge para ti, o 3 años de hambre, o por 3 meses ser derrotado delante de tus enemigos con la espada de tus adversarios, o por 3 días la espada de Jehová, esto es, la peste en la tierra, y que el ángel de Jehová haga destrucción en todos los términos de Israel. Mira pues, ¿qué responderé al que me ha enviado? Entonces David dijo a Gad, estoy en grande angustia, ruego que yo caiga en la mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo, pero no caiga en manos de hombres. Así Jehová envió una peste en Israel, y murieron de Israel 70,000 hombres. Lo que provoca una autoridad cuando no busca a Dios, cuando quita su mirada de Dios, cuando se descuida espiritualmente, cuando deja de buscar a Dios, mortandad, juicio. Papá, Dios te ha puesto como autoridad en tu casa para que traigas vida, no muerte, para que motives a tus hijos a buscar a Dios, no para que los confundas y los desanimes con tu forma de vida. Mamá, tú eres autoridad en tu casa también. Dios te ha delegado la responsabilidad de ser ejemplo, no solo de orar intensamente por tus hijos y por tus hijas, sino también para darles buen testimonio y que ellos se interesen en buscar a Dios. Todo ministro, todo pastor está llamado a ser ejemplo ante su congregación, a ser ejemplo, a dar todo el consejo de Dios, a dar todo el consejo de Dios. Pero cuando una autoridad descuida su papel, siempre va a resultar en muerte para los que están bajo su autoridad. Siempre va a resultar en muerte, ruina, destrucción para todos los que están bajo su autoridad. Y a David le dolió mucho el haber visto, el haberse dado cuenta, todo lo que provocó. Y dice la Biblia que se arrepintió impresionantemente. Le dijo a Dios, he pecado gravemente al hacer esto. He hecho muy locamente. Está hablando de un arrepentimiento tremendo, el verso 8. Está hablando de un arrepentimiento profundo, genuino. Le rogó a Dios
que lo perdonara. Dios lo perdona, pero no le quita las consecuencias. No le quitó las consecuencias. Dios quería que David aprendiera la lección, que de una vez por todas entendiera que ignorar el mandato que Dios le había dado como autoridad, olvidar el mandato que Dios le había dado como autoridad, es sumamente grave. Papá, nunca olvides el mandato que Dios te ha dado, guiar a tus hijos en el camino de Dios. Mamá, nunca olvides el mandato que Dios te ha dado, orar por tus hijos y predicarles con tu ejemplo, darles buen testimonio. Nunca te olvides, eres autoridad, tienes un mandato de parte de Dios, y hay de ti si lo desacatas, hay de ti si lo ignoras, hay de ti si ese mandato lo echas tras tus espaldas. Teme a Dios, porque tú eres una autoridad en tu hogar establecida por Dios. Tú eres una autoridad de parte de Dios que ha sido establecido por Dios. No ignores la orden, porque el día que te des cuenta, el día que veas las consecuencias de tu indiferencia, de tu tibieza, de tu mediocridad, de tu falta de consagración, tu falta de compromiso, de no haber orado por tus hijos conforme Dios ordena, de no haberles predicado, de no haberles dado buen testimonio, te dolerá hasta el alma, pero tal vez ya no habrá remedio entonces, no habrá remedio. Nosotros los predicadores, ¿cuánto deberíamos de estar en temor y temblor continuamente? Porque rendiremos cuentas a Dios de las almas que Dios ha puesto bajo nuestro cuidado. Terrible, terrible. David se dio cuenta de lo que había provocado y le dolió mucho. En primer lugar, ¿qué hace Dios cuando ve el arrepentimiento de David? Versículo 18, dice así, versículo 18, y el ángel de Jehová ordenó a Gad que dijese a David que subiese y construyese un altar a Jehová en la era de Ornán Jebuseo. Entonces David subió conforme a la palabra que Gad le había dicho, en nombre de Jehová. Y el ángel de Jehová ordenó a Gad que dijese a David que subiese y construyese un altar a Jehová en la era de Ornán Jebuseo. Aquí ya vemos lo que Dios ordenó a David para que cesara la mortandad y viniera vida. Dios le ordena, Dios le dice, levanta un altar, levanta el altar. Obviamente el altar era para ofrecer sacrificio. De hecho, altar significa lugar de sacrificio. David tenía claro esto, él sabía muy bien de esto. David tenía conocimiento de cómo Abel levantó un altar, de cómo Noé levantó un altar, de cómo Abraham levantó un altar para ofrecer sacrificio, y todos los patriarcas, y todos los hombres de Dios, continuamente levantaron un altar para ofrecer sacrificios a Dios, porque el altar también significa rendición, consagración, entrega, reconocimiento, humillación, quebrantamiento. David lo sabía, pero parecía que lo había olvidado, y Dios se lo recuerda. A través de Gad, el profeta, le dice, no basta con el arrepentimiento, necesito que haga un altar para que cese la mortandad y venga vida. Muchos de ustedes, hermanos y hermanas, están seguros de su arrepentimiento y de su fe en el Señor Jesucristo, y están seguros de su salvación. Pero si tú quieres ver la salvación de tu casa, la salvación de ese marido impío, terrible, si tú quieres ver la salvación de esa esposa que ante tus ojos es imposible que se salve, tienes que levantar el altar. Tienes que consagrar tu vida, rendirte ante Dios realmente, quebrantar tu corazón, que tu misma vida se convierta en un sacrificio sobre el altar de Dios. Ciertamente, hermanos y hermanas, este mundo está muerto en sus delitos y pecados. Hay una mortandad espiritual, pero no solamente en el mundo entero, sino en muchas iglesias, denominaciones. Hay una mortandad espiritual espantosa, terrible. El mundo se ha metido a la iglesia, la impiedad se ha metido a la iglesia.
Hay mucha hipocresía religiosa, mucha tibieza. Hay mucho pecado dentro de las iglesias. Y muchas familias llamadas cristianas están muertas espiritualmente. Ciertamente están muertas espiritualmente. ¿Tú quieres que venga vida a tu familia? Levanta el altar. Levanta el altar. Construye el altar. Es decir, conságrate a Dios. Levántate a buscar a Dios. De verdad, humíllate ante Dios. Ríndete ante Dios. Entrégate de una vez por todas, 100% a Dios. Que tu vida entera verdaderamente esté consagrada solo a Dios. Quita de ti todo indicio de pecado, todo indicio de orgullo, todo indicio de soberbia, todo indicio de rebeldía, todo indicio de altivez. Sométete a Dios, quebrántate. Sé humilde ante Dios y ante tus hermanos, y las cosas pueden cambiar. Pon tu vida en el altar de Dios y que el fuego del Espíritu Santo lo consuma. Dios le ordenó a David que levantara un altar. Dios te está ordenando, hermano, hermana, que levantes un altar. Una búsqueda de Dios profunda, intensa. ¿Están tus hijos perdidos? ¿Está tu familia mal? Levanta el altar. Levántate a orar, a buscar a Dios. Deja tus mediocridades, tus tibiezas, tus hipocresías, tu religiosidad hipócrita. Levántate a buscar a Dios y las cosas van a cambiar. Versículo 19, dice así: Entonces David subió conforme a la palabra que Gad le había dicho en nombre de Jehová. Ciertamente David tenía un profundo interés, estaba quebrantado, y él tenía un profundo interés, tenía hambre y sed, un anhelo ardiente que consumía su corazón, que de una vez por todas cesara la mortandad. Y es por eso que cuando recibe la instrucción, levante el altar en la era de Ornán Jebuseo, no pierde ni un minuto, no deja pasar ni un minuto, no se distrae ya ni un momento más, sino que inmediatamente se levanta, dice, y subió conforme a la palabra que Gad le había dicho, en nombre de Jehová. Ahí se ve que su deseo no era una llamarada de petate, no era una emoción. Tomó decisiones radicales, actuó inmediatamente. Papá, mamá, ¿por qué dejar pasar tiempo? Muchos de ustedes continuamente lo dices, que tú sí deseas la salvación de tu casa, deseas la salvación de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos, de tus hijas, pero ya has dejado pasar mucho tiempo. Muchos de ustedes, hace mucho tiempo que Dios te habló y te dijo lo que tenías que hacer para ganar tu casa, para que se convierta tu marido, se convierta tu esposa, se conviertan tus hijos, y hasta ahorita no lo has hecho. Muchos de ustedes empezaron en el momento muy efusivamente, pero luego lo dejaron, y por eso la salvación no ha llegado a tu hogar, por eso la salvación no ha llegado a tu matrimonio, por eso no ha llegado la restauración, porque eres un manojo de emociones. Bueno, David inmediatamente subió, inmediatamente obedeció, inmediatamente. Dice versículo 21, el versículo 21 en adelante, del 21 al 23. Y viniendo David a Ornán, miró Ornán y vio a David, y saliendo de la era, se postró en tierra ante David. Entonces dijo David a Ornán: Dame este lugar de la era, para que edifique un altar a Jehová. Dámelo por su cabal precio, para que cese la mortandad en el pueblo. Y Ornán respondió a David: Tómala para ti, y haga mi señor el rey lo que bien le parezca, y aun los bueyes daré para el holocausto, y los trillos para la leña, y trigo para la ofrenda. Yo lo doy todo. Entonces el rey David dijo a Ornán: No, sino que efectivamente la compraré por su justo precio, porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. Y dio David a Ornán por aquel lugar el peso de 600 siclos de oro. Aquí vemos claramente que David no se quedó sentado, llorando y lamentándose de la tragedia nacional que había provocado, de la gran mortandad que había provocado por causa de su descuido espiritual, sino que se levanta a buscar la solución, dirigido por Dios obviamente,
dispuesto a pagar cualquier precio, el precio que fuera, con tal de que cesara la mortandad. Dice aquí el pasaje que leímos, que cuando David llega donde se encontraba Ornán Jebuseo y le plantea la situación, Ornán Jebuseo se dispone a regalarle el terreno y regalarle toda la materia prima, incluso hasta los bueyes para el sacrificio, porque Ornán Jebuseo también estaba sufriendo por la mortandad, también tal vez tenía amigos que ya habían muerto por causa de la mortandad, o familiares que ya habían muerto por causa de la mortandad, y también estaba sumamente quebrantado por causa de la mortandad. Por lo tanto, lo que más anhelaba, lo que más deseaba Ornán Jebuseo era que cesara la mortandad. Y por eso estuvo dispuesto a darlo todo, a regalarlo todo. Dijo, si esta es la solución, aquí está, yo lo entrego todo. Pero ve la actitud de David, cuando Ornán le ofrece a David regalarle todo. El verso 24 dice, entonces el rey David dijo a Ornán, no, sino que efectivamente la compraré por su justo precio, porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. Aquí tú ves a David dispuesto a pagar el precio con tal de que cesara la mortandad y de que viniera vida. Dispuesto a todo. No aceptó regalos, no aceptó que le regalaran la era, ni los bueyes, ni la leña, ni el trigo, nada de todo lo que se sacrificaba en el altar, aceptó que se lo regalaran. Dijo, no, yo voy a pagar todo, yo voy a pagarlo todo. Tal vez porque estaba asumiendo su responsabilidad. Oh, papá y mamá, que tuvieras este corazón de David, que fueras como David. David reconoció su pecado, su falta. David reconoció que por su culpa había venido mortandad en el pueblo, pero ahora estaba dispuesto a pagar el precio, dispuesto a hacer todo para que cesara la mortandad y viniera vida. Oh, papá, ¿por qué no te asinceras delante de Dios? Mamá, ¿por qué no te asinceras delante de Dios? ¿Por qué no asumes una actitud de profunda humildad? Y en lugar de culpar a tus hijos y a tus hijas de que son muy impíos, de que son muy duros, de que tu esposa es una super impía, muy dura de corazón, de que tu esposo es un super impío, de muy duro corazón, ¿por qué no asumes tu responsabilidad? ¿Que hay mortandad en tu hogar? Porque tu tibieza la ha provocado. Tu indiferencia ha provocado la mortandad en tu hogar. Tu falta de consagración, tu falta de compromiso, tu falta de entrega ha provocado la mortandad espiritual en tu hogar, en la vida de tus hijos, en la vida de tus hijas, en la vida de tu esposa, en la vida de tu esposo. ¿Por qué de una vez por todas no asumes tu responsabilidad? ¿Por qué de una vez por todas no aceptas tu culpabilidad? Si tan solo desde un principio te hubieras sometido a Dios, hubieras sido humilde, sujeto, obediente, hubieras buscado de verdad y corazón a Dios, las cosas fueran diferentes en tu hogar, las cosas fueran diferentes en tu matrimonio. Dios ya hubiera hecho milagros tremendos, milagros de convicción de pecado, milagros de salvación, milagros de liberación, milagros de conversión. Oh, si tú no te asinceras, no estarás dispuesto a pagar el precio. Por eso muchos de ustedes están muy descuidados en la oración. ¿Sabes por qué? No oras con quebrantamiento, con agonía, con profunda humillación, con ruegos, con súplicas, con gemidos indecibles, en intercesión por tus hijos, por tus hijas, por tu esposa, por tu esposo, porque no estás asumiendo tu responsabilidad, porque tú solo los culpas a ellos, que están muy duros, que son muy soberbios, que no quieren de Dios, que ya los invitaste a la iglesia y no quieren venir, pero tú no asumes tu responsabilidad, que tú has hecho las cosas muy mal. Tu tibieza es notoria ante tu familia, tu hipocresía religiosa es sumamente notoria ante los ojos de tus hijos, de tus hijas, de tu esposa y de tu esposo. Tu descuido espiritual es muy notorio. Tu impiedad, tu mundanalidad, tu tibieza. De ello son testigos tu propia familia. Y mientras no asumas tu parte,
mientras no asumas tu responsabilidad, no estarás dispuesto a pagar el precio que sea. ¿Sabes por qué David estuvo dispuesto a pagar el precio que sea? ¿Sabes por qué David le dijo a Ornán Jebuseo, no, yo no quiero nada regalado, no te estoy pidiendo que me regales nada, yo te voy a pagar en su justo precio la era que te estoy pidiendo? Y vaya, que efectivamente le pagó muy bien esa era, le pagó muy bien 600 siclos de oro. Impresionante. Oh, si tan solamente aceptaras tu responsabilidad, aceptaras tu culpa, aceptaras que muchas veces Dios te habló y hiciste caso omiso, obedeciste a medias. Un tiempo, efectivamente tus oraciones eran gloriosas, maravillosas por tu familia, por tu esposa, por tu esposo, por tus hijos, por tus hijas. Pero tú te descuidaste, el mundo te arrastró, la religiosidad te envolvió, la hipocresía religiosa llegó a tu vida, y hoy eres un rebelde, un cristiano con conocimiento, y eso mismo te hace ser orgulloso, altivo, soberbio y rebelde. No hay humildad en ti, careces de humildad, pero por lo menos esta vez asincérate con Dios. Y recuerda cuántas veces te llamó, y recuerda cuántas veces tu vida ha sido un manojo de emociones. Efectivamente, muchas veces empezaste a orar, y tus oraciones eran gloriosas, pero te descuidaste. Y mira los resultados. Acepta tu culpa, porque mientras no aceptes tu culpa no vas a estar dispuesto a pagar el precio que sea. Ayunos, lloros, lamentos, quebrantos, gemidos indecibles, noches enteras de oración. ¿Qué no te preocupa el alma de tus hijos, de tus hijas? Llama la atención el corazón de Ornán Jebuseo. Él también tenía un anhelo de que cesara la mortandad y estuvo dispuesto a darlo todo. La actitud de Ornán Jebuseo fue una actitud de dispuesto a darlo todo. No escatimó nada, no regateó nada. Llama la atención que Ornán Jebuseo no se puso a negociar con David, a pedirle que le diera chance, que le diera tiempo. Déjame terminar de trillar, de cosechar todo, porque si no voy a perder esta cosecha, voy a perder dinero, ventas, voy a perder mucho, porque esta es la fuente de mi provisión, esta es la fuente de mi sustento. Aguántame, espérame, déjame termino de cosechar, termino de trillar el trigo, y entonces ya te lo vendo. No, no fue esa la actitud de Ornán, sino que le dijo, aquí está, me importa que cese la mortandad. ¿Por qué no tomas la actitud de Ornán Jebuseo? Ya no dejes pasar el tiempo. ¿Cuántas veces has negociado el llamamiento de Dios? Con Dios has negociado. Señor, ya que acabe esto, Señor, ya que encuentre esto, Señor, ya que logre esto, Señor, ya que alcance esto. Así no son las cosas. Así no son las cosas. Dios te está llamando ahora, y ahora debes responder. Dios no acepta negociar nada. La mortandad ha llegado a tu familia, pero también a todo el país. ¿Acaso no es hora que como iglesia empecemos a clamar para que cese la mortandad en el país entero? Dios está buscando y esperando corazones como el del rey David y como el de Ornán Jebuseo. Ambos estuvieron dispuestos a darlo todo, y lo dieron todo, con tal de que cesara la mortandad. ¿Cuál fue el resultado? Versículos 26 y 27. Aquí ya David compró la era, le pagó a Ornán Jebuseo el justo precio de la era, y dice el verso 26 y 27, y edificó allí David un altar a Jehová, en el que ofreció holocaustos y ofrendas de paz, e invocó a Jehová, quien le respondió por fuego desde los cielos en el altar del holocausto. Entonces Jehová habló al ángel, y éste volvió su espada a la vaina. ¿Qué resultados? ¿Qué victoria? ¿Qué gloria vieron ellos? La gloria de Dios. Vuelvo a leer el verso 26. Y edificó allí David un altar a Jehová, en el que ofreció holocaustos y ofrendas de paz, e invocó a Jehová, quien le respondió por fuego desde los cielos en el altar del holocausto. David levantó el altar como Dios le había dicho. Levantó el altar. Número 2, ofreció holocaustos y ofrendas de paz. Número 3, invocó a Jehová. Oró a Dios
con quebrantamiento, ruego, súplica, profunda humillación. ¿Y qué hizo Dios ante el clamor de David? Le respondió por fuego desde los cielos en el altar del holocausto. Dios estaba agradado con la obediencia de David. Dios estaba agradado porque David había obedecido la palabra de Dios. Dios estaba agradado de que David había asumido su responsabilidad y había estado dispuesto a pagar cualquier precio, el precio que sea necesario, con tal de que cesara la mortandad y viniera vida. Dios estaba agradado cuando vio a David levantando el altar, ofreciendo holocaustos y ofrendas de paz. Dios escuchó la oración de David. A Dios le agradó la oración de David. Tan le agradó todo lo que había hecho, que le respondió con fuego. Hermanos y hermanas, Dios no ha cambiado. Asume tu responsabilidad. No culpes a nadie sobre la mortandad de tu hogar, sobre la mortandad espiritual de tu familia, sino que acepta tu culpa, acepta tu responsabilidad, porque entonces vas a estar dispuesto a pagar el precio que sea necesario, con tal de que cese la mortandad y venga vida. Ve cómo Dios se agradó del altar de David, cómo se agradó el que haya ofrecido holocaustos y ofrendas de paz, cómo se agradó Dios de que David haya invocado su nombre, que le respondió con fuego desde los cielos en el altar del holocausto. Impresionante. Eso es lo que veremos nosotros, eso es lo que verás tú. Ya deja de culpar a tu esposo, deja de culpar a tu esposa. Tú no has orado como debieras. Esa es la verdad. Ya deja de culpar a tus hijos, a tus hijas, que son muy impíos, muy duros. El problema es que tú no has orado como debieras. Ya deja de culpar a tu esposa, que es muy dura de corazón, muy impía. No, es que tú no has orado como debieras. Ya deja de culpar a tu marido, que no se convierte. La realidad es que tú no has orado como debieras. Humíllate ante Dios. Asume tu responsabilidad. Paga el precio que sea necesario para que cese la mortandad y venga vida. Y Dios igualmente contigo, así como con David, se va a agradar de ti también. Se va a agradar de tu actitud, de tu disposición. Y Dios tomará la misma actitud que tomó con David. También se va a agradar Dios de tu disposición a obedecer la palabra. También se va a agradar Dios de tu disposición de pagar el precio que sea necesario con tal de que cese la mortandad y venga vida. Dios también se va a agradar de que levantes el altar, de que ofrezcas sacrificios, de que invoques su nombre, y también te va a responder con fuego. Tú también verás la gloria de Dios, tú también verás el poder salvador de Cristo, el poder libertador de Cristo, el poder ayudador de Cristo. Tú también verás gloriosas convicciones de pecado en tu familia. Hermanos y hermanas, pon tu vida en el altar de Dios. El apóstol Pablo dice que debemos presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Hermano, hermana, conságrate, levántate. ¿Que no ves la mortandad en tu hogar? ¿Que no ves la mortandad en tu familia? ¿Que no ves la mortandad en tu matrimonio? ¿Que no ves la mortandad en tu pueblo, en tu ciudad, en tu estado, en tu nación? ¿Acaso nos cruzaremos de brazos ante tan grande mortandad? ¿Acaso no estaremos dispuestos a pagar el precio? ¿Acaso no estaremos dispuestos a levantar el altar, a rendir nuestras vidas, a consagrar nuestras vidas, a clamar a Dios para que cese la mortandad y venga vida? ¿Seremos tan duros de corazón? ¿Seremos tan indiferentes? Oh, que Dios nos libre de un corazón tan duro, de una actitud de tanta indiferencia, que no nos importe la mortandad, que Dios nos libre. Dios nos está llamando, hermanos y hermanas. Dios quiere que cese la mortandad y Dios quiere traer vida, pero está en nosotros, hermanos y hermanas. Está en ti, hermano, está en ti, hermana, que cese la mortandad y que venga vida. ¿Qué vamos a hacer?
¿O estamos ya tan acostumbrados a ver tanto pecado que ya nada nos escandaliza, ya nada nos conmueve, ya nada nos sacude, ya nada nos aguijonea? Estamos tan acostumbrados ya a un cristianismo tan hipócrita, tan religioso, tan mediocre, tan tibio, que ya no nos alarma el cristianismo actual, tan impío, tan mundano. Somos tan duros de corazón que no podemos ver la mortandad que hay en nuestro país. Dios quiere traer vida, Dios quiere traer vida. Dios quiere que cese la mortandad y que venga vida. Y nos está hablando y nos está llamando. Levanten el altar, ofrezcan sus propias vidas en sacrificio vivo. Ríndete a Dios es lo que quiere decir. Cuando Romanos 12:1 te habla de que ofrezcamos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, te está diciendo, te está hablando de consagración, de rendición, de entrega, de busca de Dios profunda y sincera. ¿Qué vamos a responder? Solamente así vendrá vida, cesará la mortandad. Por eso termina diciendo el verso 27, entonces Jehová habló al ángel de Jehová, y éste volvió su espada a la vaina. A Dios le duele la mortandad, pero si hacemos lo que nos toca, Él y solo Él va a hacer que cese la mortandad y que venga un avivamiento tremendo, que venga vida. ¿Qué haremos nosotros? ¿Asumiremos nuestra responsabilidad? ¿Asumiremos nuestro papel? ¿Haremos lo que nos toca? Si hacemos lo que nos toca, Dios hará su parte. Dios hará su parte. Paguemos el precio que sea necesario, vale la pena. Paguemos el precio que sea necesario, vale la pena. La mortandad va a cesar y va a venir vida. Cerremos nuestros ojos, hagamos una breve oración. Padre, muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, graba este mensaje en cada hermano, en cada hermana. Que tu espíritu ahonde en cada corazón, en cada mente de cada hermano, de cada hermana, sobre esta verdad, Señor. Realmente, tú quieres que cese la mortandad y que venga vida, que venga un tremendo avivamiento. Eso está en tu corazón, es lo que tú quieres. Por eso estás llamando a tu pueblo, a que asuman su responsabilidad, que levanten el altar, que ofrezcan sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Tú estás llamando a tu pueblo a orar, a levantarse, a clamar como nunca antes, Señor. Y va a cesar la mortandad y va a venir vida. Eso está en tu corazón, es lo que tú quieres. Por favor, Señor, haznos sensibles, Señor. Trátanos, Padre, queremos responder a tu llamado. Queremos responder a tu llamado, Señor. En el nombre de Jesucristo, graba este mensaje en cada corazón, Padre. Por favor, que así sea para tu gloria. Que así sea para tu gloria, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén, Señor. Jesucristo, prepárame en holocausto, en sacrificio a Jehová, y ponme sobre el fuego para subir como ofrenda suave a Dios. Jesucristo, prepárame en holocausto, en sacrificio a Jehová, y ponme sobre el fuego para subir como ofrenda suave a Dios, para subir como ofrenda suave a Dios. Jesucristo, prepárame en holocausto, en sacrificio
a Jehová y pone sobre el fuego para subir como ofrenda suave a Dios, para subir como ofrenda suave a Dios. Que así sea, Señor. Ayúdanos a levantar el altar. El altar que nos estás pidiendo levantar no es un altar material, es un altar espiritual. Es un altar de rendición, de consagración, de entrega, de búsqueda. Como dice Romanos 12, que sean nuestros cuerpos puestos en ese altar. Y habla de un compromiso radical, de una consagración radical, de una búsqueda radical, para que cese la mortandad y venga vida. Ayúdanos, Señor, para que verdaderamente nuestras vidas se ofrezcan en tu altar como holocausto, como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Sí, Señor, que así sea. Jesucristo, prepárame en holocausto, en sacrificio a Jehová, y ponme sobre el fuego para subir como ofrenda suave a Dios. Jesucristo, prepárame en holocausto, en sacrificio a Jehová, y ponme sobre el fuego para subir como ofrenda suave a Dios. Jesucristo, prepárame en holocausto, en sacrificio a Jehová, y ponme sobre el fuego para subir como ofrenda suave a Dios. Jesucristo, prepárame en holocausto, en sacrificio a Jehová, y ponme sobre el fuego para subir como ofrenda suave a Dios, para subir como ofrenda suave a Dios, para subir como ofrenda suave a Dios. Tú nos estás llamando ante una gran mortandad que invade nuestro país, nuestras familias. Tú nos estás llamando a levantar el altar y ofrecer nuestra vida en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, a buscarte, corazón. Queremos hacerlo, Señor. Realmente queremos que cese la mortandad y que venga vida, que venga vida. Queremos ver tu gloria, tu poder, tus maravillas.
Queremos ver tu poder libertador, tu poder ayudador, tu poder salvador. Queremos ver gloriosas convicciones de pecados, Señor. Ayúdanos a pagar el precio que sea necesario, Señor. Ayúdanos, por favor, Señor, que así sea, que así sea, que lo hagamos de corazón, Señor, que levantemos el altar y te busquemos de una vez por todas, para siempre, Señor, para siempre, para siempre. Sí, Señor. Gracias por habernos hablado, gracias por tu palabra, gracias por todo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Dios los bendiga, hermanos. La reunión está concluida. Si Dios permite, nos vemos el próximo domingo. Hasta entonces, que Dios los bendiga.